Mis amados hermanos, damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad de poder comunicar la palabra de Dios a través de este medio. Y en esta ocasión vamos a ver un tema acerca de el divorcio. ¿Es permitido el divorcio? Es un tema muy importante ya que es necesario concientizar acerca de la unidad en el matrimonio y no permitir la división, no permitir el divorcio o la separación, ya que el Señor Jesucristo enseñó allí en Mateo capítulo 12, voy a citar esa escritura como principio de este tema. Mateo capítulo 12, versículo 25. Dice ahí en el nombre del Señor Jesús: y Jesús, como sabía los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es desolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Bien, el Señor está enseñando aquí principios fundamentales de la unidad que debe de haber en un reino, en una ciudad y sobre todo en una casa o en una familia. Ya que una casa o una familia dividida contra sí misma no permanecerá. Un matrimonio dividido traerá consecuencias graves a la familia. Un matrimonio con problemas, un matrimonio que llega al divorcio, trae consecuencias terribles para toda la familia. Trae una desintegración familiar, los hijos enojados por la decisión de los padres van para un lado, otros corren para otro lado, cada uno agarra su propio camino y lamentablemente en la mayoría de los casos son caminos equivocados. Una familia desintegrada trae como consecuencia una sociedad desintegrada, una sociedad dividida, donde nacen muchos problemas sociales, delincuentes, criminales y muchas cosas. Traen una sociedad enfermiza. Entonces, el divorcio o la separación no es obra de Dios, sino es obra del enemigo de nuestras almas, que vino a matar, hurtar y destruir. Y aunque el Señor Jesús habló de los fariseos que hacían eso, hurtar, matar y destruir, sin embargo, como hijos de su padre, en cierta ocasión les dijo: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir: matar, hurtar y destruir. Siempre quiere destruir, y nosotros no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás, que en todos los niveles, a nivel matrimonio, a nivel familia, a nivel iglesia, a nivel sociedad, quiere dividirnos, quiere separarnos. Es importante entonces que entendamos que el divorcio, la separación, no es algo que venga de Dios, no, es algo precisamente que viene del enemigo de nuestras almas para querer destruirnos y acabarnos. Bien, quiero leer un dato que tomé acerca de las estadísticas en México, cómo ha crecido y ha ido en aumento el divorcio. Dicen estas estadísticas del INEGI, por cierto, de acuerdo con las estadísticas sobre nupcialidad o matrimonio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en nuestro país se han realizado entre los años 2010 y 2017 un total de 910,361 divorcios, cifra que contrasta con los 688,680 casos registrados entre el año 2000 y el año 2010. Esto es, en 8 años se tiene una cifra de 32%
superior a la registrada en toda la década previa. La tendencia que muestran los datos del INEGI es creciente. En efecto, en el año 2000 la cifra del divorcio fue de 52.358 casos, pero el año 2004 fue de 67.575, es decir, 29% más que 5 años atrás. Para el año 2009 se llegó a un nuevo máximo histórico en el número de casos con 84.302, cifra del 61% superior a la registrada 10 años antes. Para el año 2014 se llegó a la suma de 313.487 casos, es decir, 116.7% más que en el año 2000. Mientras en el año 2017 la cifra se ubicó en 147.604 casos, es decir, 181.95% más que al principio del nuevo milenio. Un indicador a destacar es relativo a la relación que hay entre divorcios y matrimonios. Esto permite dimensionar hasta qué punto el incremento en las cifras absolutas sobre los divorcios responde al número de matrimonios y cómo ha cambiado aceleradamente la proporción en el tiempo. Y dice esta nota, ¿a dónde vamos a parar? Bien, también las estadísticas de divorcio son alarmantes en los Estados Unidos de América. Las últimas investigaciones realizadas en Estados Unidos, citadas por una agencia de estadística, nos muestra la realidad del impacto que el divorcio está produciendo en la sociedad actual. La vertiginosa transformación de la familia nos hace prever que en un futuro cercano la estructura social se habrá modificado significativamente. Vemos algunos resultados de estos estudios. El 50% de las familias en Estados Unidos corresponde hoy a segundas uniones, es decir, que ya han pasado por un divorcio. El promedio de duración de un matrimonio actual es de 7 años y 1 de cada 2 matrimonios termina en divorcio. Óigalo bien, 1 de cada 2 matrimonios termina en divorcio. El 75% de las personas que se divorcian se vuelven a casar. Sin embargo, aproximadamente el 66% de las parejas de segunda unión que tienen hijos del primer matrimonio se separan. Un 50% de los 60 millones de niños menores de 13 años viven con uno solo de sus padres biológicos y su nueva pareja. El 50% de las mujeres están vinculadas a una familia reconstituida como madres o como esposas de hombres con hijos. Es alarmante entonces estas estadísticas tanto en México como en los Estados Unidos. 2 de 3 primeros matrimonios de parejas menores de 30 años terminan en divorcio. Un estudio realizado por la Universidad de Boston reporta que el 75% de las mujeres profesionales que contrajeron matrimonio con un hombre divorciado con hijos afirman: si tuviera que tomar de nuevo la decisión, no me casaría con un hombre que tuviera hijos.
Es alarmante estas encuestas. El 41% de los hijos de los padres separados son hijos temerosos, agresivos, tienen baja autoestima y presentan dificultades en su comportamiento o desempeño escolar. Vea usted si no trae trastornos sociales, trastornos obviamente familiares, trastornos sociales, trastornos a nivel nación. Entonces, por eso hacen esta pregunta: ¿a dónde iremos a parar con este gran incremento de divorcios que incrementa niños con problemas de comportamiento, agresivos, con depresión, temerosos y con un bajo desempeño escolar? Es realmente alarmante. Un divorcio o los divorcios perjudican más de lo que usted se pudo haber imaginado. Por eso el Señor Jesucristo, lo que enseñó aquí a los fariseos, les dijo: toda casa dividida contra sí misma no permanecerá. No piense, no sea iluso pensando que una separación estará bien, será estable la relación de padres a hijos o de hijos a padres. No. Lo que dijo el Señor se cumple: una casa dividida contra sí misma no permanecerá. Vamos ahora entonces a citar la escritura. ¿Qué dijo el Señor Jesús acerca del divorcio? En el Evangelio según Mateo, capítulo 19, versículo 1 al versículo 11, leemos en el nombre del Señor Jesús. Y aconteció que acabando Jesús estas palabras, se pasó de Galilea y vino a los términos de Judea, pasado el Jordán. Y le siguieron muchas gentes y lo sanó allí. Entonces se llegaron ahí los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por tanto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán dos en una carne. Lo hace a manera de pregunta porque les está diciendo: ¿no habéis leído esto? Y les enseñó el Señor Jesús en el versículo 6. Así que no son ya más dos, sino una carne. Y el Señor Jesús, en una forma muy clara y determinante, les dice: por tanto, lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Y luego le dicen: ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Versículo 8. Díceles: por la dureza de vuestro corazón. Moisés les aclara: no les mandó, sino os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudiare a su mujer, si no fuere por causa de fornicación, esa es la única causante que el Señor cita como motivo para repudiar a su mujer. Y eso por la dureza del corazón del hombre. Pero el Señor aquí entonces dice: si cualquiera que repudiare a su mujer, si no fuere por causa de fornicación, y se casare con otra, o sea, si se divorciare por otra causa que no sea el de la fornicación, si se casare con otra, adultera, y el que se casare con la repudiada, adultera. Dícenle sus discípulos: si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene al hombre casarse. Entonces él les dijo: no todos reciben esta palabra, sino aquellos a quienes es dado. Bien, entonces aquí el Señor Jesús
cita la única causa para llegar al divorcio solamente por causa de fornicación. Algunas traducciones contemporáneas han distorsionado tanto el sentido de algunas traducciones y en relación a esto de fornicación lo han traducido como inmoralidades, como estableciendo que por cualquier acto de inmoralidad ya es la causante para llegar al divorcio. Inmoralidad sexual, dicen algunas traducciones. Pero aquí el Señor Jesús fue muy claro, hablando del divorcio como la única causa para llegar a la separación, valga la redundancia. Bien, vamos a determinar entonces también que una cosa es la fornicación y otra cosa es el adulterio. La fornicación no es el adulterio, son dos cosas distintas. La fornicación es antes de llegar al matrimonio y el adulterio es en el matrimonio. Y notemos aquí que ni siquiera el Señor está citando el adulterio como la causa para llegar al divorcio, sino solamente por causa de fornicación. Vamos a ver claramente en las Escrituras cómo se mencionan en forma indistinta o forma distinta la fornicación y el adulterio. Primera carta a los Corintios capítulo 6. Primera carta a los Corintios en el capítulo 6, dice ahí la Escritura, en el versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Menciona en forma distinta en el versículo 9 a los fornicarios y luego a los adúlteros como dos cosas distintas. Aunque el pecado sexual sea el mismo hecho, sin embargo son dos cosas distintas. Repito, la fornicación es antes del matrimonio y el adulterio es una relación sexual también, sí, pero estando ya casado. Ahora, el Señor dice por el Espíritu Santo en boca de Pablo o en este escrito de Pablo en el versículo 11, y esto erais algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Por supuesto que el Señor nos perdona todo. El Señor es misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, y Él nos perdona cual hayan sido nuestros pecados. Pero por supuesto que el Señor nos llama a arrepentimiento. Hay gente que ha venido de varios matrimonios, de varias uniones. Inclusive tenemos casos de gente que se casó una vez, se casó, se divorció, se casó una segunda vez, se divorció y terminan con una tercera persona con la que ni siquiera se casan y ahí se asientan y duran años teniendo familia, teniendo hijos e hijas, ya llegan a viejos. ¿Y qué diremos ante esos casos? Están viviendo con alguien que no es su esposa, pero la esposa que tuvieron ya se casó también y ya tuvo hijos. La segunda esposa también, en la mayoría de los casos, también ya se casó y tuvo otros hijos, tuvo sus propios hijos, vamos. Todas esas situaciones en las que vivimos muchos de nosotros, el Señor nos perdona en su misericordia y en su gracia, porque lo hicimos en ignorancia.
Pero claro que el Señor nos dice, como le dijo al pueblo de Israel en el profeta o por el profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dirá el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor dice, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Venid luego, dirá el Señor, y estemos a cuenta. Hay casos en realidad como el que el Señor citó allí en el Evangelio según Juan, capítulo 4, de aquella mujer que había tenido 5 maridos. Vamos a leerlo ahí en el Evangelio según Juan, capítulo 4, versículo 16. Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Dícele Jesús, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. 5 maridos había tenido, y finalmente el sexto ya ni siquiera era su marido. Había vivido con diferentes hombres, y el que ahora tenía ni siquiera era su marido. El Señor nos llama de una situación así, en la cual tropezamos una y otra vez. Nuestra vida sin Dios y sin el conocimiento de su palabra nos llevó a muchos tropiezos, pero es por la misericordia del Señor que Él nos llama a arrepentimiento y nos perdona. Como dice ahí la Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 17. Hechos, capítulo 17. Dijo el Señor, dice la Escritura ahí, en el versículo 30 y 31. Empero Dios, habiendo disimulado los tiempos ¿de qué? De esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios está dispuesto a disimular, o como dice la versión 60, a pasar por alto los tiempos de nuestra ignorancia, pero ahora denuncia a todos los hombres que se arrepientan. Es decir, como les dijo allá a través del profeta Isaías, venid luego, dirá el Señor, y estemos a cuenta. Tenemos que ordenar nuestra vida. No es posible seguir en fornicación, viviendo con alguien que no es nuestra esposa, o viviendo la mujer con alguien que no es su esposo. No estamos diciendo que tenga que hacer una ruptura cuando ya ha vivido muchos años con ese hombre y ha tenido hijos, pero sí estamos diciendo que entonces pueda ponerse a cuenta, casándose, haciendo las cuentas que tenga que hacer, si ha defraudado a otras mujeres, como hizo Zaqueo. Zaqueo, cuando se arrepintió, según Lucas capítulo 19, dijo estas palabras, versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo vuelvo en 4 tantos. Este hombre arrepentido estaba dispuesto a devolver, a resarcir a aquellos que había dañado. Alguien que verdaderamente está arrepentido también estará dispuesto a resarcir, a reparar el daño de aquello que ha ocasionado sus tropiezos con diferentes hombres o diferentes mujeres. El Señor nos dice
que nos pongamos a cuentas. Vemos la escritura ahí en Hechos, capítulo 3, versículo 17. Dice ahí la palabra de Dios: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros príncipes. Voy a leer un poquito más el contexto, el versículo 14. Mas vosotros al santo y al justo negasteis y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, al cual Dios ha resucitado de los muertos, de lo que nosotros somos testigos. Y en la fe de su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, ha confirmado su nombre, y la fe que por él es, ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros príncipes. El Señor sabe lo que hicimos por ignorancia, y Él está dispuesto a perdonarnos. Efesios, gloria a Dios. Vamos a ir más bien a 1 Timoteo capítulo 1. 1 Timoteo capítulo 1. Dice ahí la escritura en el versículo 13. Hablando Pablo, dice: habiendo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice con ignorancia, en incredulidad. Mas la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y amor que es en Cristo Jesús. El Señor nos recibe en su misericordia y está dispuesto a perdonarnos, porque sabe que lo hicimos en ignorancia. ¿Cuántas cosas llegamos a hacer, hermano, amigo, estando en nuestra ignorancia? Pero ahora el Señor nos llama a arrepentimiento para que nos pongamos a cuentas con el Señor. Y una vez que estamos conscientes de la palabra de Dios, dice la escritura ahí en Santiago capítulo 4, versículo 17, el pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Si ya sabiendo seguimos haciendo lo malo, entonces habrá mayor condenación. Como dice también Santiago 3:1, hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Importante entonces ponerse a cuentas con el Señor, para que se cumpla entonces lo que leímos anteriormente en 1 Corintios capítulo 6, hablando en el versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Y luego dice el versículo 11, y esto erais algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dios nos perdona siempre y cuando nos arrepintamos. Y una vez que vengamos al Señor, estamos conscientes de que en la vida en el Señor, el matrimonio en el Señor, no hay divorcio. Solamente fue una causante en el Antiguo Testamento por causa de fornicación. Pero el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo, por tanto lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahora, continuamos considerando que fornicación es diferente a
aún a adulterio. En Gálatas capítulo 5, dice ahí la escritura en el versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución. Y luego sigue la lista, y al finalizar el versículo 21 dice, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Son obras de la carne y las menciona nuevamente por separado. Una cosa es el adulterio y otra cosa es la fornicación, como dos cosas distintas. Hebreos capítulo 13, la carta a los Hebreos capítulo 13, versículo 4 también nos dice, honroso es en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, mas a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Otra vez menciona en forma separada los fornicarios, que es una relación sexual, sí, es un pecado sexual, pero antes del matrimonio. Y a los adúlteros Dios los juzgará, y Dios es el único que puede condenar. Los adúlteros, que es una relación ya estando casado o dentro del matrimonio, teniendo una relación extramarital o fuera del matrimonio. Ahora, entonces el Señor habló de ese pecado de fornicación como, repito, la única causa por la cual se podía admitir el divorcio. Vamos a ver en una forma clara cómo la Biblia, no yo, sino la Biblia define lo que es fornicación. Primera a los Corintios capítulo 7. Vemos ahí la primera carta a los Corintios en el capítulo 7, versículo 1 y 2. Cuanto a las cosas de que me escribisteis, vienes al hombre no tocar mujer. ¿Se podrá estar refiriendo aquí a casados cuando los casados sí, al estar casados, tocan mujer? Por supuesto que no. Se está refiriendo específicamente a hombres solteros, a hombres no casados. Y es a ellos que les dice en el versículo 2, mas a causa de las fornicaciones, como la fornicación es una relación que pueden cometer los solteros, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su mujer y cada una tenga su marido. En otras palabras, mejor cásense, mejor tengan su esposa, mejor tengan su esposo para que no cometan fornicación. Dice ahí la escritura en el versículo, sigo leyendo en el versículo 3. El marido pague a la mujer la debida benevolencia y asimismo la mujer al marido. La mujer no tiene potestad de su propio cuerpo, sino el marido, e igualmente tampoco el marido tiene potestad de su propio cuerpo, sino la mujer. No os defraudéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Ya hablando de los que llegan al matrimonio. Sigue diciendo, no os defraudéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos en la oración y volver a juntaros en uno, porque no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por permisión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, empero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad así y otro así. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les es si se quedaren como yo. Ahí está hablando a los solteros en relación a los que no han tocado mujer. Bueno les fuera, dice Pablo, si se quedaren como yo, pero dice en el versículo 9, pero si no tienen don de continencia, cásense. Ahí está lo que está diciendo el versículo 2. Cada uno tenga su mujer y cada una tenga su marido. Si no tienen don de continencia, cásense.
que mejor es casarse que quemarse. Y ese quemarse está hablando de la fornicación como un acto de pecado en el cual se queman. Entonces, la fornicación es una relación que cometen, es una relación sexual, un pecado sexual que cometen los solteros antes del matrimonio. Bien, y vamos a ver por qué el Señor habló entonces de este pecado de fornicación que era permitido por Moisés. Vamos ahí a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Mateo 5, versículo 31. 31 y 32 dice ahí la escritura: también fue dicho, cualquiera que repudiare a su mujer, dele carta de divorcio. Mas yo os digo que el que repudiare a su mujer fuera de causa de fornicación, es decir, por otra causa que no sea la fornicación, ¿qué va a pasar? ¿Qué sucede? Hace que ella adultere. Es decir, si ella se llega a unir con otro hombre, habiendo sido repudiada o divorciada, y se divorció por otra causa ajena o diferente a la fornicación, ¿qué va a pasar? Que ella va a adulterar. ¿Por qué? Porque en realidad su matrimonio aún es válido. Ella va a adulterar y el que se casare con la repudiada comete adulterio. Otra vez el Señor está hablando de la fornicación como la única causa por la cual se llegaba al divorcio según la ley. Vamos a ver ahí en Deuteronomio capítulo 22. Ahí nos detalla o nos habla en una forma clara a qué se refería con esta causante por la cual se llegaba al divorcio. Capítulo 22 de Deuteronomio, versículo 13. Cuando alguno tomare mujer y después de haber entrado a ella le aborreciere y le pusiere algunas faltas y esparciere sobre ella mala fama y dijere: esta tomé por mujer y llegué a ella y no la hallé virgen. Entonces el padre de la moza y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Y dirá el padre de la moza a los ancianos: yo di mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece. Y aquí él le pone tachas de algunas cosas diciendo: no he hallado tu hija virgen, empero he aquí las señales de la virginidad de mi hija, y extenderán la sábana delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, y le han de penar en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la moza, por cuanto esparció mala fama sobre virgen de Israel, y la ha de tener por mujer y no podrá despedirla en todos sus días. Versículo 20 sigue diciendo: mas si este negocio fue verdad, que no hubiese hallado virginidad en la moza, entonces la sacará a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán con piedras los hombres de su ciudad, y morirá por cuanto hizo vileza en Israel. ¿Qué haciendo? Fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal del medio de ti. Vemos entonces que a esto se le llamaba fornicación, al hecho de que la mujer hubiera tenido relaciones sexuales antes de llegar al matrimonio. Y aquí el castigo no solamente era por el pecado de la fornicación, sino por haber mentido, por haber engañado al hombre. Bien, y esta era la pena por la fornicación. Ese es el único motivo por el cual había divorcio. El hombre podía repudiar a su mujer y el Señor dijo: y eso por la dureza de su corazón.
Importante considerar eso porque ahora en el Nuevo Testamento la Escritura nos dice que no seamos de duro corazón, porque el que es de duro corazón y no perdona, el Señor dijo, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará. Y si es un duro corazón, mire la sentencia que habla Romanos capítulo 2. La carta a los Romanos capítulo 2, dice ahí la escritura en el versículo 5, mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Un corazón duro es un corazón no arrepentido, es un corazón que no perdona y atesora para sí mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. Por eso hay que aclarar que el Señor les aclaró esa parte a los fariseos. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió, les aclaró, no les mandó, sino que les permitió porque eran de duro corazón. Ahora el Señor nos enseña un camino más excelente. En la ley estaba escrito, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, dijo el Señor, amar aún a vuestros enemigos y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre, que hace que el sol salga sobre buenos y malos y llueva sobre justos e injustos. Porque dijo el Señor, si amareis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces eso fue la única causa por la cual se repudiaba a la mujer en el Antiguo Testamento, y eso por la dureza de su corazón. Pero el Señor dijo, el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre, y lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Bien, vemos también, queremos ver en la palabra de Dios qué es precisamente, o en una forma precisa, específica, qué es el adulterio. Romanos capítulo 7 nos dice ahí claramente qué es el adulterio o cuándo sucede el adulterio. Capítulo 7 de Romanos, versículo 1 al 3, dice en el nombre del Señor Jesús: ignoráis, hermanos, porque hablo con los que saben la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive, porque la mujer que está sujeta a marido, mientras el marido vive, está obligada a la ley, mas muerto el marido, libre es de la ley del marido. Así que viviendo el marido, se llamará adúltera si fuera o si fuere de otro varón. Ahí está. Viviendo el marido, no importa cuál haya sido la situación, si fuere de otro varón, se llamará adúltera, es decir, habrá cometido adulterio. Mas si su marido muriere, es libre de la ley, de tal manera que no será adúltera si fuere de otro marido. Ahí está cómo la Biblia habla del adulterio en una relación extramarital o fuera del matrimonio. Y ni aún esa es la causante para llegar al divorcio. Hay una reflexión de un reportero que le preguntó a una pareja de ancianos. Ya tenían muchos años, más de 60 años de casados, y les preguntó cómo se las arreglan o cómo se las han arreglado para estar juntos tantos años.
Y ella contestó, nacimos y somos de un tiempo que si algo se rompía, se remendaba, se arreglaba, no se tiraba a la basura. Y es una muy buena reflexión para los jóvenes matrimonios hoy en día. Hay que reparar. Todos tenemos problemas, todos tenemos diferencias. El matrimonio no se trata de pensar igual, sino se trata de pensar juntos. Y la solución nunca será la ruptura, nunca será el divorcio, sino la solución es buscar enmendar, remendar lo que se ha roto y no tirarlo a la basura. Además, mencionábamos algunas de las consecuencias que traen los divorcios a las familias, a los hijos. También estudios recientes hablan que sobre aquellos que han experimentado una ruptura conyugal, confirman efectos dañinos sobre el individuo, su familia y la sociedad. Por ejemplo, se citan algunos puntos. El alcoholismo es más frecuente entre los separados. La depresión se asocia con el conflicto y las rupturas conyugales. 2. Los desórdenes de ansiedad son más comunes entre los miembros de parejas en conflicto o en trámites de divorcio. 3. La productividad laboral se deteriora en la persona con malas relaciones de matrimonio. 4. Los miembros de parejas desintegradas son más propensos al suicidio. En general, la calidad de vida es significativamente mayor en los integrantes de las parejas funcionales. La longevidad es mayor en miembros de parejas que permanecen o bien habidas. Hay otros 4 motivos que motivan el divorcio en las parejas. 1. La falta de comunicación. Es importante que no se pierda la falta de comunicación. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 dice, hablando de los matrimonios en su contexto, usted puede leer el versículo 7, es más, lo leemos. Dice, vosotros maridos semejantemente habitad con ellas, según ciencia, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a herederas juntamente de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Y finalmente, sed todos de un mismo corazón, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Que no se pierda la comunicación. Qué tristeza de hombres, de mujeres que tienen más comunicación en el Facebook con los amigos y las amigas virtuales que con su propio marido o con su esposa. Una de las razones por las cuales muchos llegan al divorcio es por la falta de comunicación. Tome muy en cuenta la palabra de Dios que nos dice, hablando del matrimonio, que seamos amigables. Su principal amigo debe de ser su esposo, su principal amiga debe de ser su esposa. Otra de las causas por las cuales se llega al divorcio es por la falta de sujeción, la falta de que cada uno tome su lugar, como dice Efesios capítulo 5, versículo 21. Dice, sujetados los unos a los otros, ¿cómo? En el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, sujetados en el temor de Dios. Créame, si hay temor de Dios, su matrimonio
permanecerá. Si hay temor de Dios, usted le va a ser fiel a su esposa, aunque ella sea la más bonita. Si usted no tiene temor de Dios, va a terminar siéndole infiel a su esposa o viceversa. La mujer, si tiene el hombre más apuesto, el esposo, o sea, no importa que sea el hombre más apuesto, si no tiene temor de Dios, terminará siendo infiel a su marido. Por eso, en la relación conyugal es necesario que estén sujetos los unos a los otros, pero ¿cómo? En el temor de Dios. Bien, otra de las causas que también se dice que por la cual muchas parejas llegan al divorcio es por problemas económicos. Yo diría que bíblicamente es porque no tienen una confianza, una relación plena con el Señor y no se tiene en cuenta lo que dice ahí 1 Timoteo capítulo 6, versículo 8. Así que teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos como contentos con esto o con lo presente. Si estamos contentos con lo presente, no tendremos ese tipo de problemas que nos lleven a la ruptura conyugal o al divorcio. Pero hemos dicho, un buen cristiano hace que sea un buen esposo. Un mal cristiano no podrá ser un buen esposo. Una buena cristiana será una buena esposa. No podrá ser una buena esposa siendo una mala cristiana. Hemos figurado un triángulo en el cual en la punta de arriba está Dios en forma figurada y en las otras dos esquinas está el marido y la mujer. Hemos dicho que en esta figura representamos a manera de reflexión que entre más se acerquen a Dios, el esposo y la esposa, más cerca están, más cerca está su matrimonio, su relación es más sólida, su relación es más cercana, entre más cerca están de Dios. Sin embargo, entre más se separan de Dios, más se separan como matrimonio, más se separan como esposo y como esposa. Tomemos en cuenta estos motivos que aún la misma sociedad toma en cuenta como causantes por las cuales se llega a la ruptura o al divorcio. La violencia ha sido también otro motivo. Proverbios 19 nos dice, vamos ahí a Proverbios 19, versículo 19 también. Dice la Escritura, el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencia, añadirá nuevos males. Resumimos entonces esta última parte, 4 factores que motivan al divorcio. Una, la falta de comunicación. Si no tienen buena comunicación con Dios, perderán la comunicación también como pareja. Ya leímos 1 de Pedro 3:8, nos dice que seamos inclusive amigables en nuestro matrimonio o con nuestra esposa o la esposa con su esposo. La otra de las causantes que lleva al divorcio es la infidelidad. Repito, no importa cuán hermosa sea la mujer de un hombre, no podrá esa ser la garantía para que le sea fiel. Si no tiene temor de Dios, le será infiel. La clave para no ser infiel es estar sujetos en el temor de Dios. Tercer punto, lo repetimos también, que se da como motivo para llegar al divorcio, es los problemas económicos. Si usted confía en Dios, como buen cristiano, como buena cristiana, podrá estar contenta con el sustento y abrigo en todo tiempo, siendo
teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, dice la Escritura. Como hombres de Dios, como mujeres de Dios, no llegaremos a la violencia porque tendremos el temor de Dios. Repito, la violencia es un cuarto motivo que se cataloga o que se dice por el cual se llega al divorcio. Los hijos de Dios no tenemos por qué llegar a la violencia. Fortalezcamos la comunicación, en la sujeción en el temor de Dios, la confianza en el sustento y abrigo de parte de Dios, y fortalezcamos nuestra vida espiritual como hombres de Dios, mansos, humildes, aprendiendo del Señor para nunca llegar a la violencia. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios por su palabra que nos aconseja. Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por tu palabra que es la verdad. Señor, sabemos cómo los matrimonios día con día se van separando, se van desintegrando. Las familias se van desintegrando también. La sociedad se está descomponiendo, de la cual vienen hijos amargados, con resentimientos, con comportamientos de odio y que llegan a ser lamentablemente hasta criminales. Ayúdanos, Señor, a estar siempre unidos como matrimonios, como familia y también como iglesia. Tú has dicho en una forma clara: lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Señor Jesús, ayúdanos que no perdamos la comunicación como matrimonio, que seamos amigables, que tengamos como nuestro primer amigo las hermanas, las esposas a su esposo, y nuestra principal amiga, los hermanos a nuestra esposa. Que no se pierda la comunicación, fortalece la comunicación entre nosotros, pero sobre todo el temor de Dios para que estemos sujetos los unos a los otros. El acercarnos a Dios para que también como matrimonio estemos más cerca y más unidos. El estar contentos con lo presente, con el abrigo y con el sustento, sabiendo que tú nos has dicho: no te dejaré ni te desampararé. Y si Dios tiene cuidado de las aves que no siembran ni recogen su grano en alfolíes, ¿no sois vosotros más o mucho más que las aves? Que no seamos hombres de poca fe. Ayúdanos, Señor, para que no usemos de violencia, pues tu palabra dice: la mansa respuesta calma la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Ayúdanos, Señor, estando conscientes que toda casa dividida contra sí misma no permanecerá. Únenos, Señor, como matrimonios, como familias, como iglesia, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde. Dios les pague a nuestros oyentes, a nuestros amigos que nos escuchan. Esperamos que esta palabra sea para edificación para sus vidas y que la palabra de Dios nuestro corra y sea glorificada. Amén.